Muy buenas a todos. Antes de empezar, quiero dejar claros algunos conceptos que van a ser importantes no solo en este vídeo, sino en todos los que suba y en concreto en el tema de la soberanía o de las letras mayúsculas, del fraude del certificado de nacimiento. Aunque no creo que todos los que veáis este vídeo vengáis por ese tema. Muchos, es posible que solo vengáis por un tema de curiosidad histórica. En cualquier caso, también quedaros porque vais a descubrir un tema que si no conocéis os va a dejar de piedra y es muy importante, realmente creo que es el único importante en este momento. Estos términos que quiero dejar claros antes de empezar, uno concretamente es el de un edicto, porque una bula papal básicamente es un edicto, solo que emitido por una iglesia, por la iglesia, pero es un edicto. Un edicto es un aviso, un decreto, publicado por una autoridad con el fin de promulgar una disposición, hacer pública una resolución, dar una noticia o un acto. En este caso, la Una Sanctam, que es la bula que nos trae este vídeo, es un edicto mundial. Es el único edicto que afectó a todo ser y a toda tierra en el planeta. Y es el que sentó las bases de lo que hoy día es el sistema legal, a todos sus efectos. Es el que dio carpetazo a la lucha entre iglesia y realeza, por ejemplo. Como curiosidad introductoria, he de decir que las bulas papales hasta el siglo XVIII no se escribían sobre papel, ya que se consideraba un medio carente de vida y por tanto carente de valor. Para otorgarles ese valor y esa validez oficial, los documentos debían estar escritos sobre un material viviente, es decir, ser pergaminos de piel humana. Se dice que eran de piel animal, pero realmente las bulas fueron escritas y firmadas con sangre sobre pergaminos de piel de niños. Yo creo que quien conozca un poco de la historia de la Iglesia y su relación con los niños, no creo que sea necesario decir mucho más. En fin, hay muchas bulas, pero como digo, la Unam Sanctam Ecclesiam, traducido como Primera y Única Santa Iglesia, cuyo contenido podéis leer en la descripción, fue la única con un alcance mundial. Luego hubo otras más específicas, que en otro momento trataré, igual que las hubo antes, pero para entender esta bula en toda su extensión es necesario conocer el contexto en el que se desarrolló. Estamos hablando de finales del siglo XIII, principios del siglo XIV. La Inquisición medieval no llevaba mucho tiempo que había comenzado. La Iglesia empezaba a tener un poder creciente, pero a la vez empezaba a surgir también un poderío nacional, una identidad nacional muy importante para desprenderse del paradigma feudal. Todo esto está muy bien planeado porque realmente todo contribuyó a lo mismo, al establecimiento del comercio y de la ley marítima. Cuando parecía que estas bulas precisamente atentaban contra esa premisa, lo que hacían era afianzarla aún más, y de hecho es lo que hicieron, afianzar más aún la ley mercantil y el comercio en el mundo. Esto se dice muy rápidamente y puede parecer una locura, pero comprobaréis en vídeos posteriores, incluso si vosotros investiguéis por vuestra cuenta a raíz de que es totalmente cierto. De hecho, todas las leyes derivan del derecho canónico. Concretamente, los cánones, que son la base de los edictos, son reglas que se basan en el hecho de que nunca se han cuestionado y por lo tanto, al igual que en un edicto, se aceptan. De hecho, el Código de Derecho Canónico establece que cualquier afirmación, si no viene respondida, es válida. Es el mismo principio del silencio administrativo aplicado en el derecho positivo.
Es la típica frase de el que calla otorga. Entrando ya en el tema, esta bula se promulgó y se emitió durante el papado de Bonifacio VIII, cuyo significado viene a ser el benefactor, irónico teniendo en cuenta que fue uno de los papas más catastróficos, corruptos y malvados de la historia de la Iglesia, hasta tal punto que Dante lo coloca en el grupo más bajo del infierno. Nació el 18 de noviembre de 1302 y antes de adentrarnos en ella, me refiero a la bula, nació ese día, y en sus consecuencias para el desarrollo de la humanidad, es necesario hablar de el por qué surgió esta bula. Era un momento en el que el conflicto entre el rey francés Felipe IV, también llamado Felipe el Hermoso, y el Papa Bonifacio estaba en su punto más álgido. El Papa que precedió a Benedetto Gaetani, que era el nombre de Bonifacio, fue Celestino V, que os recomiendo que lo busquéis, porque es seguramente el único papa bueno que haya habido en la historia, hasta la fecha que yo conozca. Puede luego haber otro, aunque lo dudo, pero por lo que cuenta la historia, todo esto dándola por cierta, es posible que sí fuera el único papa realmente bueno. En cualquier caso, eso es para otra historia. Aunque sí es cierto que es interesante saber de él. El papado de Bonifacio fue corto pero intenso. Fue elegido el día de Nochebuena de 1294. Fue un grandísimo defensor de la amnistía fiscal hacia la Iglesia y el clero, lo que le ocasionó muchos enfrentamientos. El que nos trae aquí contra el rey Felipe IV fue el más grande. Este fue un punto de inflexión que da paso al sistema que hasta hoy tenemos vigente. El rey estaba furioso porque el Papa no había cumplido su promesa de designarlo emperador, por lo que, como venganza, impuso, basándose en una serie de edictos, unos fuertes tributos al clero. Esto siempre se resolvía a favor de la jurisdicción real. Es importante también el término jurisdicción, que básicamente es una propiedad legal que otorga poder de control a un organismo, a una nación o incluso a una persona, a un rey, sobre un territorio físico. El Papa, haciendo valer su plena potestad o plenitudo potestatis, respondió a Felipe emitiendo la bula Clericis Laicos el 25 de febrero de 1296, por la cual prohibía el cobro de impuestos al clero sin el consentimiento papal, bajo pena de excomunión. Felipe ignoró esta bula y contestó emitiendo una serie de edictos prohibiendo la exportación de oro y plata a Roma. Esto fue una gran jugada, ya que obligó al Papa a firmar un acuerdo por el cual reconocía al rey la potestad de fijar tributos de forma unilateral sin autorización del Papa. No solo eso, sino que en 1297 Bonifacio canonizó al abuelo de Felipe IV, a Luis IX, rey de Francia. Hasta aquí se podría decir que la batalla la ganó el rey, pero no se conformó con eso, quería destruir totalmente la autoridad papal. Y en 1301 el rey ordenó la detención de un obispo francés bajo la acusación de traición. Esto era una flagrante violación, de nuevo, de la jurisdicción y de los privilegios eclesiásticos, puesto que solo el Papa podía juzgar a un obispo. El objetivo de fondo de este arresto era minar la autoridad creciente de la Iglesia y arrancar al Papa el reconocimiento de la jurisdicción real por encima de todos los súbditos, incluyendo a los del clero, y por encima de la jurisdicción y de la autoridad eclesiástica. Este conflicto se desarrolló de forma legal. De hecho, Felipe buscó que se retirara el aforamiento al obispo. Aquí en España sabemos muy bien qué es un aforamiento, ya que la realeza está aforada y muchos de los políticos también están aforados. Esto les otorga una inmunidad ante la ley que, como vemos, es de tiempos del siglo XIV y todavía sigue vigente hasta el día de hoy. En cualquier caso,
el Papa emitió otra bula respondiendo el 5 de diciembre de 1301, llamada la Auscula Fili, en la cual reprobaba al rey francés por haber ignorado la clericis laicos y por no obedecer al obispo de Roma. Hubo una falsificación de esta última bula que se difundió por toda Francia y elevó más aún los nervios y el problema, puesto que se debía resolver de forma definitiva quién tenía la suprema jurisdicción, si el poder real o el poder papal. Todo esto desembocó en un sínodo que el Papa anunció en Roma el 1 de noviembre de 1302, al cual Felipe respondió constituyendo los grandes y famosos Estados Generales de París, que los estudiantes de historia tendremos en mente, al menos nos sonarán. Este fue un concilio en el que se acusó al Papa de herejía y se prohibió la asistencia a dicho sínodo a todos los miembros del clero francés. El Papa, por su parte, convocó a 40 obispos fuera de la jurisdicción real francesa y se excomulgó a todo aquel que apelase contra la Santa Sede. El 18 de noviembre de 1302 se promulga la infame Unam Sanctam. En ella se da carpetazo definitivo a la disputa entre poder real y poder papal. Bonifacio en ella reconoce la autonomía de la esfera política, poder temporal, así denominado, pero con una limitación, dado que el nombre político también es cristiano, con lo cual se encuentra sujeto al poder espiritual del Papa. Sin embargo, era una época supuestamente del nacimiento de los estados nacionales, en las que ya no se apoyaban en una relación de tipo feudal, sino ya las relaciones eran de tipo mercantil y burgués. Así que se interpretó esta bula como una pretensión de tipo feudal por parte del romano pontífice, nada más alejado de la realidad, porque esta bula lo que hizo fue afianzar más aún y allanar más el camino hacia la ley marítima, como veremos posteriormente. Todos sabemos cómo juegan con la mente de las masas, ¿no? La opinión pública, cómo quieren que las personas crean una cosa cuando realmente se busca la contraria, para que acepten una cosa que no quieren y a la vez defiendan otra. En fin, sabemos cómo funciona la lobotomía masiva. De hecho, hoy la tenemos todos en el salón, que es una televisión. En este caso, pues era de otra forma, pero también surtía su efecto. Porque a la hora de la verdad, ambos luchaban por lo mismo. La ley mercantil, el comercio, la globalización, todo eso iba a seguir adelante. Con papa, sin papa, con rey o sin rey. Lo que pasa que la bula lo hizo de forma más firme aún. La única diferencia era si todo lo iba a manejar el Papa, la Iglesia, o iba a seguir habiendo cierta independencia real. Esta bula dio por zanjado ese tema. Se acabó por definir que es de absoluta necesidad para la salvación el estar sometido al pontífice romano. Esta es la expresión más radical de la hierocracia papal y en su última instancia se declaró como rey del mundo, básicamente. Felipe declaró de hecho que Bonifacio es un tirano, un hereje roído por el vicio, que gusta de los placeres con hombres y que por su maldad estaba enfermo de sífilis. Parece ser que realmente sí le jodió, ¿no? Que le quitaran un poco de poder. Pero bueno, como siempre decimos, pues esto es un juego de ajedrez y al final se tienen que aguantar. Traducido en otras palabras, la bula de 1302 usa la metáfora del almirantazgo y del derecho marítimo, donde la primera iglesia santa es el arca de Noé, porque mientras todo el mundo estaba cubierto por el agua, lo único que se elevó por encima de ellas era el arca. Así que todos los seres humanos, a partir de ese día, certificados por la Biblia, que es la ley del código náutico, se pierden en el mar, y el Papa, por lo tanto, reclama todo el poder, toda la propiedad, tanto espiritual como temporal. Por eso digo que hasta el día de hoy esta bula sigue teniendo vigencia, porque todas las leyes parten de ella. Todos los impuestos acaban en el Vaticano y acaban en las coronas. Todo el sistema legal está basado en esto. Así que no se puede hablar de política sin hablar de religión.
Por algo todos los políticos le besan la mano al Papa. Y no es por deferencia o por cortesía, es porque están subyugados a la Iglesia. Y no se puede hablar de economía y de finanzas sin hablar de religión, porque todos le pagan impuestos al Vaticano. Todos le siguen pagando el diezmo y más. Y muchas más cosas. En cualquier caso, para no liar mucho el tema, vamos a dejarlo aquí y en otro momento trataré ya temas más específicos de qué relación hay entre economía y la Iglesia, para que lo veamos de una forma más clara entre religión y otros conceptos que quizá tampoco se puedan relacionar. Pero como apunte final para interés, hay que decir que esta bula fue la primera en crear para la historia un concepto clave, que es el concepto del fideicomiso. Pero este término y su desarrollo es para otro momento. Hasta la próxima. Pero es un edicto. Un edicto es un aviso o un decreto publicado por una autoridad con el fin de promulgar una disposición, hacer pública una resolución, dar una noticia o un acto. En este caso, la Una Sanctam, que es la bula que nos trae este vídeo, es un edicto mundial. Es el único edicto que afectó a todo ser y a toda tierra en el planeta. Y es el que sentó las bases de lo que hoy día es el sistema legal, a todos sus efectos. Es el que dio carpetazo a la lucha entre Iglesia y realeza, por ejemplo. Como curiosidad introductoria, he de decir que las bulas papales hasta el siglo XVIII no se escribían sobre papel, ya que se consideraba un medio carente de vida y por tanto carente de valor. Para otorgarles ese valor y esa validez oficial, los documentos debían estar escritos sobre un material viviente, es decir, ser pergaminos de piel humana. Se dice que eran de piel animal, pero realmente las bulas fueron escritas y firmadas con sangre sobre pergaminos de piel de niños. Yo creo que quien conozca un poco de la historia de la Iglesia y su relación con los niños, no creo que sea. Muy buenas a todos. Antes de empezar, quiero dejar claros algunos conceptos que van a ser importantes no solo en este vídeo, sino en todos los que suba y en concreto en el tema de la soberanía o de las letras mayúsculas, del fraude del certificado de nacimiento, aunque no creo que todos los que veáis este vídeo vengáis por ese tema. Muchos, es posible que solo vengáis por un tema de curiosidad histórica. En cualquier caso, también quedaros porque vais a descubrir un tema que si no conocéis os va a dejar de piedra y es muy importante, realmente creo que es el único importante en este momento. Estos términos que quiero dejar claros antes de empezar, uno concretamente es el de un edicto, porque una bula papal básicamente es un edicto, solo que emitido por una iglesia, por la Iglesia.